Padre, en el nombre de Cristo, pedimos todas estas cosas. Amén. Al principio de los años 1800, en Irlanda del Norte, el país de donde viene mi madre, mi familia por lado materno, en ese país había una creciente división en muchas iglesias evangélicas presbiterianas. Estaban entrando en esa denominación de iglesias, y en el seminario de esa denominación de iglesias estaban entrando algunos profesores y algunos pastores que comenzaban a negar que Jesucristo fuera Dios. Comenzaban a negar algunas de las doctrinas más importantes de la palabra de Dios, y una de esas era la de que la deidad de Jesucristo, la de que Jesucristo fuera Dios. Es lo que se llama el arrianismo, que ya empezó en los años 300, pero ha vuelto de diferentes maneras. Y cada vez en estas iglesias de Irlanda del Norte, cada vez estos pastores, teólogos, profesores de seminario tenían más renombre, más influencia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues un hombre llamado Henry Cook, tuvo la difícil tarea de lidiar con esta situación. Una red de muchas iglesias, imagínate muchas iglesias, y que comienzas a ver cómo profesores, pastores con influencia están comenzando a enseñar herejía. Están comenzando a enseñar cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Así que este hombre tuvo la difícil tarea de lidiar con esta situación por años y años, porque este hombre tenía la firme convicción de que había que defender la doctrina bíblica, la doctrina de la pureza de Dios, de que esta doctrina que estaba siendo atacada por estos pastores que tenían tanta influencia, había que buscar la pureza de la iglesia. Y por medio de reuniones muy largas en el presbiterio, y reuniones muy largas de iglesia, por medio de también la elocuencia y el valor que le dio Dios a este hombre, al final estos pastores herejes, estos pastores arrianos, que no creían en que Jesús era Dios, tuvieron que dimitir, y todas las otras iglesias pudieron afirmarse en la sana doctrina de la palabra de Dios. Un proceso difícil, un proceso que fue incluso divisorio, algunos tuvieron que irse, pero un proceso que lo que buscaba era la sana doctrina, la firmeza en las iglesias. Ahora, fue solo unos años más tarde, después de este camino tan duro y peliagudo, en el que se buscaba este liderazgo de hombres de sana doctrina, unos años más tarde, que Dios en su gracia derramó un avivamiento como nunca antes se había vivido en Irlanda del Norte, el avivamiento de 1859, cuando unas 100.000 personas, es decir, casi un 10% de la población, se convirtieron en ese año o en esos años de avivamiento. Casi un 10% de la población. Si lo tradujéramos a España, imagínate en un par de años que se convierten casi 5 millones de españoles. Eso sería algo que no hemos visto, por supuesto, en toda la historia de nuestro país. Y fue un avivamiento que cambió totalmente el panorama espiritual del país de Irlanda del Norte, y que incluso hasta hoy, aunque está decayendo, pero incluso hasta hoy se ven los frutos de ese avivamiento de hace 150 años. Pero lo que quería enfatizar es que el avivamiento cayó y Dios envió esta gracia de tantas almas siendo salvas una vez después, o sea, unos años después de que hubiera habido un trabajo difícil de buscar la pureza de la iglesia, de un liderazgo sano, de hombres que de verdad creyeran la doctrina sana. Después de todo ese trabajo que no parecía tan impresionante, tan espectacular, tan para escribir libros después de ese trabajo es cuando Dios envió el gran avivamiento, del que se escribieron libros y del que muchísimas almas fueron salvas. Ahora, cuando llegamos al libro de Hechos, como dije la semana pasada, esperaríamos que el libro de Hechos casi que empezara con el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo desciende y todo esto ocurre, o al menos esperaríamos que después de la ascensión de Cristo, Cristo asciende y el Espíritu Santo se derrama. Y entonces vemos ahí en el capítulo 2 de Hechos, pues el viento que hay cuando están orando y las lenguas de fuego que aparecen, y luego el milagro de que hablan en todo tipo de lenguajes e idiomas, y después que Pedro predica poderosamente y 3.000 almas se convierten, 3.000 personas se convierten en solo una predicación. Esperaríamos ver eso justo después de la ascensión, que el libro comenzara así, pero el libro comienza de manera diferente. El libro comienza diferente. La semana pasada
nos cruzamos, de que nos dimos cuenta de que justo después de que Cristo ascendiera lo que tenemos es una reunión de oración, una simple reunión de oración, una aburrida, como alguno diría, aunque no hay nada de aburrido, pero una simple reunión de oración. Y ahora aquí tenemos, del versículo 15 al 26 de Hechos 1, una reunión de iglesia. Nosotros solemos tener una reunión anual de iglesia por enero o febrero, donde tratamos los temas de la iglesia, donde a veces también se eligen a los diáconos o ancianos o algo así, se eligen una reunión de iglesia. Pues es lo que encontramos en estos versículos, una aburrida, si se puede decir así, reunión de iglesia. Una reunión de iglesia, una reunión congregacional muy importante, en la que se elige al sucesor de Judas, el que ocuparía su lugar como apóstol. Pero todo esto era necesario para que el avivamiento llegara. Tenemos que darnos cuenta que esta reunión de oración, este tiempo de oración, incluso esta elección del sucesor de Judas, era la preparación, era necesario para que el avivamiento que nos encontramos en Hechos 2 llegara. Antes de que llegara Pentecostés, la iglesia debía estar unida, debía estar estructurada y bien liderada. Así que se elige a este sucesor de Judas, un hombre fiel que había estado con Jesús desde el principio y que fuera testigo de la resurrección. Hoy vamos a ver este orden y liderazgo en la iglesia primitiva, en la iglesia cristiana verdadera. Dios tiene un orden para las cosas. Dios tiene un liderazgo para cómo se debe liderar y cómo se debe gobernar su iglesia. Y tenemos que entender, y necesitamos quedarnos con esto en esta tarde, tenemos que entender que si queremos ver almas salvadas, si queremos ver avivamiento, si queremos ver el Espíritu Santo obrando con poder, santificando a su iglesia, salvando almas de incrédulos, entonces necesitamos una iglesia unida, con disciplina y con un liderazgo sano y bíblico. Necesitamos eso. Dios no va a utilizar cualquier vaso para derramar su Espíritu. Dios no va a utilizar un canal sucio para derramar de su gracia. Y por eso Él quiere una iglesia firme en la sana doctrina, unida con disciplina y con el liderazgo bíblico. Así que llegamos a este texto y nos encontramos en el versículo 15, que entonces, dice ahí, en aquellos días Pedro se levanta a hablar. Se levanta en medio de los hermanos y habla. Ahora, curiosamente, no hemos escuchado nada de Pedro desde aquella conversación que Pedro tuvo con Jesús en la playa. ¿Os acordáis? Después de la resurrección, antes de que muriera Cristo, Pedro le había negado 3 veces. Y todo lo que había llorado Pedro cuando cantó el gallo la segunda vez, y Pedro había estado tan mal de que había negado a su Señor. Y después Pedro tiene esa conversación en Juan 21, creo que es, con Cristo, esa conversación allí en la playa, cuando Cristo le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús se lo repite, Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a decir lo mismo y Jesús se lo repite la 3ª vez, recordándole que Pedro le había negado 3 veces. Y Jesús le repite 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? Y al final Jesús le dice, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Le habla Jesús a Pedro. Así que eso es lo último que escuchamos de Pedro. Y hemos leído en el libro de Hechos y aquí vemos a Pedro que se levanta. Pedro ya restaurado por el Señor. Y ese carácter que él tenía, ese carácter impulsivo, ese carácter que le llevó a cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, ese carácter que él tenía, ahora es utilizado por el Señor. Ahora es moldeado por el Señor y utilizado para lo bueno. Eso nos hace ver que cuando Cristo salva a una persona, la hace una nueva criatura. Es una nueva persona. Es una nueva criatura, pero muchas veces Cristo lo que hace es coger esas cosas de su carácter, utiliza el mismo carácter y personalidad de la persona, pero santificado, y lo utiliza para su gloria. Y aquí se ve con Pedro, ese mismo impulso que le llevaba a hacer lo malo, a decirle a Cristo, no, yo no quiero que tú me laves los pies, a decirle a Cristo, cuídate de ti mismo, que no vayas a morir en la cruz. Ese mismo carácter impulsivo es santificado y utilizado para lo bueno, y es ahora un carácter valiente, un carácter que toma la iniciativa, y Dios lo iba a utilizar para su gloria. Y vemos incluso, vamos a ver que en la primera parte de Hechos, Lucas se centra en el personaje de Pedro.
Vamos a ver a Pedro como el líder, de alguna manera, de la iglesia, el que habla aquí, el que predica en Pentecostés y predica también en otros lugares. Ahora, no más importante que el resto de apóstoles, sino, podríamos decir, el primero entre iguales, ni tampoco era la cabeza de la iglesia, pero sí es el que lidera, el que toma la iniciativa en la iglesia en Jerusalén, el que habla normalmente, también el que va y le predica a Cornelio en el capítulo 10, a ese no judío. Entonces, de Hechos 1 al 12 vamos a ver que Pedro es, si se puede decir, el personaje que se nombra más, el personaje humano. Por supuesto, estos son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, pero el apóstol que más se nombra, por supuesto, de Hechos 1 al 12 es Pedro, pero después de Hechos 13 al final, Lucas se centra en Pablo, en cómo Pablo extiende el evangelio por todo el imperio romano, el imperio que se conocía. Así que esto es un poco la estructura en cuanto a personajes que encontramos en Hechos. Ahora, que Pedro tuviera un liderazgo aquí, nada tiene que ver con lo que enseña la Iglesia Católica Romana de que Pedro fuera la cabeza de la Iglesia. Solo hay una cabeza de la Iglesia cristiana, y ese es Cristo. El pastor no es la cabeza de la Iglesia, para nada. Pedro no era la cabeza de la Iglesia. Solo Cristo es la cabeza de la Iglesia. Es la única autoridad que puede tener un pastor, es la autoridad de la Biblia. Fuera de la autoridad de la Biblia, un pastor no tiene ninguna autoridad. Y Pedro aquí como apóstol sí que Dios le había dado autoridad, pero siempre por debajo, muy por debajo del que es la cabeza de la Iglesia. Y cuando digo Pedro hablo de todos los demás apóstoles. Como apóstoles sí que tenían autoridad, y tenían autoridad también de enseñar y de establecer el fundamento, como nos dice Efesios 2:20, que Cristo es la piedra del ángulo y el fundamento de la Iglesia fue puesto por los apóstoles y profetas. Ese fundamento ya ha sido puesto. Ahora lo que tenemos es que edificar encima. Pero Pedro no era ni la cabeza de la Iglesia, ni fue el primer papa, tampoco fue el primer obispo de Roma, como enseña la Iglesia Católica. Es más, la Biblia ni dice que Pedro estuviera en Roma. No tenemos ningún detalle, ninguna información de que Pedro viajara a Roma, o de que Pedro surgiera la sucesión apostólica de papas, esa sucesión apostólica ininterrumpida, nada de eso. La Biblia no nos dice nada de eso. Nos dice sí que en Hechos, del 1 al 12, Pedro toma la iniciativa. Vemos a Pedro aquí hablando en esta primera reunión de iglesia, vemos a Pedro predicando en Pentecostés, vemos a Pedro y Juan yendo al templo, pero Pedro es el que predica. Eso es lo que vemos, que Pedro toma la iniciativa principalmente de predicar. Pero era uno entre iguales, el primero, si se puede decir, entre iguales de los apóstoles. Así que eso es lo que vemos, y como paréntesis quería nombrar eso en cuanto a Pedro. Vamos a ver, creo que nos dará tiempo a ver 2 puntos hoy. Primer punto que vamos a ver en cuanto a este orden y liderazgo que había en la iglesia cristiana verdadera, es que la base estaba en la Escritura. La base estaba en la Escritura. Mira lo que dice Pedro justo en ese primer discurso, en ese primer sermón de la iglesia cristiana, si se puede decir así, porque en realidad Pentecostés muchas veces se le dice el primer sermón, pero esto ya era un sermón un poco de puertas para adentro, pero era de alguna manera una predicación. Y en el versículo 16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Lo primero que hace Pedro es decir: vamos a la Escritura, vamos a la Escritura. Por supuesto, su Escritura, ¿cuál era? Era el Antiguo Testamento. Su Escritura era el Antiguo Testamento. Eso era a la Escritura que él se refiere. Pero no hay otra base, no hay otra base para ellos. La Escritura era el lugar en que iban a acudir. No había otra base. Nosotros tampoco tenemos otra base. No tenemos otro libro al que acudir. Este es nuestra base. Y si algún día cerramos este libro y empezamos a hablar nuestras opiniones, podemos cerrar la iglesia. Porque entonces nos quedamos sin base, nos quedamos sin fundamento. Aquí está el fundamento. Y por eso lo abrimos y hablamos de este libro. Y es lo que Pedro estaba haciendo. Empieza la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, ¿y qué hace Pedro? Dice: se tenía que cumplir la Escritura. Empieza con la Escritura. Ahora hay 3 cosas en cuanto a la Escritura, en cuanto a cómo era la base
de toda la Iglesia, y en primer lugar es que creían en la inspiración de la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Inspiración de la Escritura quiere decir que es Dios el Espíritu Santo el que ha hablado la Escritura. Que lo que tú ves aquí no son las palabras de los hombres, son las palabras de Dios a través de los hombres. Y mira, por ejemplo, lo que dice en el versículo 16. Dice, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. No dice, era necesario que se cumpliese la Escritura que habló David por el Espíritu Santo. No, dice que habló el Espíritu Santo. Es decir, que cuando Pedro estaba leyendo el libro de Salmos, estaba diciendo, esta es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Esto es el Espíritu Santo hablándome. Esto no es nadie más que el Espíritu Santo hablándome a mí. Así que eso lo tenía bien, bien claro. Dice, es el Espíritu Santo hablando por boca de David. Lo deja totalmente claro, que la Biblia es la palabra de Dios. Y si no tenemos eso claro, si tú cuando vas a la Biblia empiezas a ver, pero esto yo creo que, esto eran palabras de David que dijo aquí, pero bueno, esto no es palabra de Dios. Y lo otro, bueno, esto sí que es palabra de Dios, porque esto me gusta y esto me parece que es palabra de Dios. Pero el siguiente capítulo, ese ya no. Lo que habla del amor de Cristo, eso me encanta. Pero cuando habla de Dios y juicio, infierno y condenación, eso no es palabra de Dios. Si vamos así a la Biblia, estamos negando la Escritura y estamos diciendo que no es la palabra de Dios. Es solamente parte la palabra de Dios o lo que tú quieras que sea para ti palabra de Dios. Por eso no decimos que este libro, que la Biblia contiene la palabra de Dios, sino que decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Si digo que la Biblia contiene la palabra de Dios, se podría entender de que tú aquí, en algún sitio, puedes encontrar palabra de Dios para ti. Pero si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, significa que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, hasta el último versículo, esto es palabra de Dios, todo. La concordancia ya no, pero de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo, es la palabra de Dios, todo. Las genealogías que no nos gustan también son palabra de Dios. Las guerras de primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes también son palabra de Dios. Los versículos que no son tan cómodos también son palabra de Dios. Las profecías de Ezequiel que no entendemos mucho también son palabra de Dios. Todo es palabra de Dios y al ser palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. Entonces, Pedro tenía claro que esto es palabra de Dios y lo reconoce, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces dice él, no es David el que está hablando, es el Espíritu Santo por boca de David. Y eso lo tienes que tener claro, que si lees la palabra de Dios no es, mira, esto es lo que dijo Pedro. No, esto es lo que dice Dios por boca de Pedro. Vamos a 2 de Pedro 1, 19 y 21. El mismo Pedro que está hablando aquí lo tenía bien claro. Y en 2 de Pedro, por supuesto, está después de 1 de Pedro, pero está antes de 1 de Juan, no hay 3 de Pedro. Entonces, 2 de Pedro 1, 19 al 21, el apóstol Pedro lo tenía bien claro y les dice, después de haber dicho de que Pedro mismo había estado en el monte con Cristo, había visto esta visión de la gloria de Cristo, dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, es decir, más segura que una visión, más segura de que si esta noche tú vas a tu casa y ves una visión de un ángel que se te aparece, más segura que esa visión, que no creo que la tengas esta noche, pero aunque la tuvieras, más segura es esta palabra. Más segura de que si se te aparece cualquier visión esta noche en casa. Pues en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si estás en un lugar oscuro, vas a querer seguir la antorcha. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
No era que David decía, ay, pues quiero escribir yo aquí mis propios pensamientos y yo es que como yo sé tanto voy a escribir. No, hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí que es verdad, ellos escribían de sus experiencias, escribían con la inteligencia y el razonamiento que Dios les había dado, pero estaban escribiendo, todo lo que escribían, todo lo que está en la Escritura, todo era inspirado, controlado, hablado por el Espíritu Santo. Sí, es verdad que era la boca de David que cantaba los salmos, era aquí la boca de Pedro que hablaba en el libro de Hechos, o la pluma de Pedro, con lo que escribieran, que escribía el libro de Primera de Pedro, pero era el Espíritu Santo hablando. Eso lo tenemos que tener bien claro. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y al fin y al cabo el que hablaba era el Espíritu Santo, por sus bocas. Entonces creían en la inspiración de la Escritura, pero creían también firmemente en Cristo como el centro de la Escritura. Tenían una confianza en que la Escritura, que para ellos era el Antiguo Testamento, apuntaba hacia Cristo y hablaba de Cristo. Se habían dado cuenta que ese era el centro de las profecías, el centro de los sacrificios, el centro de la historia, todo apuntaba hacia Jesucristo. En Lucas 24, no lo tenéis que buscar, pero en Lucas 24 ya Cristo les había dicho eso. ¿Os acordáis de los dos que iban en el camino a Emaús? Y decían, es que no sé lo que ha pasado y estamos tristes porque aquel que pensábamos que nos iba a liberar de los romanos ha muerto, y aunque algunas mujeres nos han dicho que hoy no han encontrado su cuerpo. Y Jesús les dice, tardos, necios de corazón para creer lo que han dicho los profetas. Y Jesús les dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y lo que más me asombra de esos versículos es que dice que siguió por todos los profetas y les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Eso me dice que no hay ni un profeta en el Antiguo Testamento que no hable de Cristo. Entonces, cuando estás leyendo el Antiguo Testamento, tienes que buscar dónde está Cristo en este capítulo, porque habla de Cristo de alguna manera u otra. Una genealogía, pues con la genealogía puedes ver que cómo Dios estaba protegiendo a su pueblo. La genealogía de Judá aparece mucho, de donde vendría el Mesías. Si hablan de sacrificios, pues sabes que Cristo es el Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Así que desde Moisés, que eso es desde Génesis, siguiendo por todos los profetas hasta Zacarías, Malaquías, ahí le declaraba lo que de él decían. También en el versículo 44 él dice que era necesario que se cumpliese, en Lucas 24, 44, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Las tres divisiones del Antiguo Testamento, todo lo que decía de Cristo se tenía que cumplir. Entonces, vemos que creían en la inspiración de la Biblia, creían en Cristo como el centro de la Escritura y creían que la Escritura se tenía que cumplir. Dice ahí, versículo 16, Pedro, era necesario que se cumpliese la Escritura. Era necesario que se cumpliese la Escritura. Creían firmemente de que si Dios ha prometido algo, lo va a cumplir. Y por eso también lo que ocurre en Pentecostés, ellos lo ven y saben que era un cumplimiento de Joel, de lo que Dios había prometido. Lucas 9:22, Jesús continuamente, cuando Él vino aquí, dijo, yo estoy haciendo esto para cumplir la Escritura. Lucas 9:22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Después le decían, es necesario que padezca mucho. Lucas 18:31, subimos a Jerusalén, dijo Cristo, y se cumplirán las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Lucas 22:37, es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, que fue contado con los inicuos, etcétera, etcétera. Y hay una escritura que también se tenía que cumplir. Si venís conmigo a Juan 17, versículo 12, Juan 17, versículo 12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Esta es la oración sacerdotal. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Sino, hay uno que sí que se perdió. De los 12 que Dios le dio, hay uno que se perdió. Juan 17, versículo 12. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Sabéis quién es el hijo de perdición? Era Judas. Para que la escritura se cumpliese.
Fíjate, dice para que la escritura se cumpliese. Entonces eso quiere decir que hay escrituras que apuntaban a que el hijo de perdición iba a estar entre los 12 y se iba a perder. Ven conmigo a Salmo 55. Creía que íbamos a ver 2 puntos, pero vamos a ver solo uno, porque ya se ha ido el tiempo. Salmo 55, versículo 12. David escribe en los Salmos y David tuvo sus traidores también. Y en eso David es un tipo de Cristo. Tuvo sus traidores y un traidor que hubo en la vida de David se llamaba Ahitofel. Ahitofel fue un consejero de David, un amigo de David, y le traicionó. Y cuando su hijo Absalón se rebeló contra David, Ahitofel se pasó a Absalón y Ahitofel intentó matar a David por todos los medios. Y en el Salmo 55, yo creo que seguramente David se está refiriendo a Ahitofel en estas palabras que encontramos en el versículo 12. Salmo 55, versículo 12, dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. David está hablando aquí de alguien muy muy cercano que le había traicionado. Y por supuesto sabemos que era este hombre llamado Ahitofel, pero David ya está anunciando lo que va a ocurrir. No solamente este texto habla de David, sino que habla de Cristo, porque alguien muy cercano a Cristo, como fue Judas, le iba a traicionar. Así que en Hechos 1, el apóstol Pedro nombra 2 textos que encontramos en los Salmos. Si venís conmigo al Salmo 69, Salmo 69, el título dice ahí, un grito de angustia. Salmo 69, versículo 21. Y mira cómo aquí hay también algunas referencias, son cosas que está viviendo David, o que David está expresando también en lenguaje poético, pero hay algunas referencias que nos pueden sonar a lo que pasó Jesucristo. Dice, versículo 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Os suena eso? Eso ocurrió en la cruz. No sabemos de ningún momento en que David le ocurrió esto, pero sí que sabemos que a Jesús le ocurrió esto. Y dice ahí el versículo 22, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Y aquí está el versículo que nombra a Pedro, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Si vas conmigo otra vez a Hechos 1, si mantienes ahí algún marcador, dice el versículo 20, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Lo que hemos leído es, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Es el mismo versículo, una traducción diferente, pero es el mismo versículo que está nombrando ahí Pedro. Pero no solamente nombra de ese salmo, nombra también del Salmo 109. Salmo 109, y con esto ya acabamos. Dice el Salmo 109, oh Dios de mi alabanza, versículo 1, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Eso ocurrió, por supuesto, también en tiempo de Cristo. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. ¿No ocurrió eso con Cristo? ¿Cuándo fue que Judas lo traicionó? Mientras él oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Es más, nos dice Juan que Satanás llenó el corazón de Judas para hacer todo esto. Dice el versículo 7, cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos
y su mujer viuda. Y eso ocurrió, por supuesto, con Judas. Sus hijos quedaron huérfanos y su mujer quedó viuda. Pero el versículo 8, la última parte del versículo 8, es lo que nombra Pedro, tome otro su oficio. No solamente habla de la maldición que iba a caer sobre este traidor, sino que habla de que este oficio lo tendría que tomar otra persona. Y Dios mediante, la semana que viene veremos esta historia de Judas, esta historia trágica del traidor, y veremos también cómo se elige a un sucesor de Judas. Pero lo que queríamos dejar claro, y pensaba que íbamos a poder hacer un poco más en el día de hoy, pero lo que queremos dejar claro es que desde el principio la Iglesia cristiana ha tenido como base la Escritura. Primer sermón, primer discurso de Pedro en la Iglesia. Este no era un culto evangelístico, era más una reunión de puertas para adentro, para elegir a este sucesor. Pero no, Pedro no dice, me parece que estaría bien, no, dice que se cumpla la Escritura. Que se cumpla la Escritura, como dice la Escritura. Entonces, eso es nuestra base en todo. La Biblia dice, la Biblia dice. No es qué piensas tú de esto o qué pienso yo, o qué dice este pastor o qué dice el otro, o qué he visto por internet, no. La pregunta de todo es, ¿qué dice la Biblia? Y así empezó Pedro, dice la Escritura. Como decía la Escritura, como se ha cumplido la Escritura, como dice la Biblia. Así que si queremos ver avivamiento, debe haber una base total en la Escritura. Y luego veremos también que debe haber orden y liderazgo en la Iglesia, como vamos a ver la semana que viene. Pero en primer lugar debe estar completamente basado en la Escritura, en la palabra de Dios.